Cuando Clara llegó al aeropuerto para recibir a su hija y a su yerno, no imaginaba que aquel encuentro cambiaría para siempre su vida. Había pasado casi 2 años sin verlos, la pandemia, los trabajos, las rutinas, todo se había interpuesto. Pero esa tarde de verano, el sol bañaba el asfalto y su corazón latía con una mezcla de emoción y vacío. La casa grande, silenciosa, parecía más viva cuando sabía que pronto se llenaría de voces. Daniel apareció primero, empujando una maleta. Clara lo observó de lejos, sin que él la viera aún. Había cambiado. Más delgado, el cabello un poco más largo, los ojos con una madurez que no recordaba. Aquel chico que un día conoció como el novio nervioso de su hija ahora era un hombre seguro, con una presencia serena que la descolocó. Cuando la saludó con un abrazo cálido, sintió un impulso inesperado, una corriente leve que recorrió su espalda. Se reprochó a sí misma ese pensamiento absurdo y sonrió, disimulando. Las primeras semanas transcurrieron con la normalidad de una visita familiar. Las comidas largas, los paseos, las risas compartidas. Sin embargo, Clara empezó a notar algo sutil. Daniel la observaba a veces con una atención que no era inocente. No era descaro ni coqueteo evidente, sino una mirada que parecía buscar algo en ella. Tal vez comprensión. Tal vez algo más. Ella intentaba no darle importancia, pero el pensamiento volvía una y otra vez. Una noche, mientras su hija dormía después de una cena abundante, Clara salió al jardín con una copa de vino. La luna iluminaba las bugambillas y el aire olía a jazmín. Daniel apareció sin hacer ruido y se sentó cerca. Hablaron de cosas triviales, del trabajo, de la ciudad. Pero el silencio entre ellos empezó a pesar más que las palabras. Un silencio denso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Clara sintió el pulso acelerarse y se levantó fingiendo frío, pero al dar la vuelta, él la miró con una intensidad que la desarmó. Aquella noche no durmió. Intentó convencerse de que todo era una ilusión, un reflejo del cansancio o la soledad. Pero el recuerdo de su mirada seguía allí, invadiendo cada pensamiento. Al día siguiente evitó quedarse sola con él. Sin embargo, cada gesto, cada roce accidental, parecía incendiarle la piel. Daniel era atento, siempre correcto, pero en su silencio se escondía un deseo que ambos reconocían sin decirlo. Una tarde de lluvia, el destino jugó su primera carta. Su hija había salido con amigas y Daniel, empapado, entró a la casa tras recoger la ropa del tendedero. Clara estaba en la cocina, con una toalla en las manos. Cuando él se acercó para dejar las prendas, sus dedos rozaron los de ella, y el contacto, breve y torpe, fue suficiente para quebrar el equilibrio. Ninguno dijo nada. Solo se quedaron quietos, respirando el mismo aire, conscientes de que algo se había abierto entre ellos. En los días siguientes, Clara intentó poner distancia. Se refugiaba en sus tareas, en llamadas, en cualquier excusa para no pensar. Pero cuanto más lo evitaba, más presente estaba. Daniel no hacía nada para provocarla, y tal vez por eso la tensión crecía más. Había una especie de respeto entre ambos, una lucha silenciosa por no ceder, por mantener la apariencia. Hasta que un día al volver del supermercado, lo encontró en el porche con la camisa desabotonada y una mirada perdida en el horizonte. Parecía triste, vulnerable. Clara sintió un impulso maternal, una necesidad de consolarlo. Se acercó y le tocó el hombro, solo un gesto de apoyo, pero Daniel levantó la vista y en sus ojos había algo que la desarmó completamente, un reflejo de la misma soledad que ella había ocultado por años. No fue un beso, ni una confesión. Fue un silencio largo compartido, donde todo estaba dicho sin palabras. Cuando su hija llegó, ellos ya estaban lejos uno del otro, cada uno fingiendo normalidad, pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente. Esa noche Clara comprendió que el peligro no era Daniel, sino lo que él despertaba en ella. No era una pasión juvenil, sino una atracción silenciosa, casi espiritual, que la hacía sentir viva de nuevo. Intentó convencer su corazón de que era un error, pero el corazón rara vez escucha razones. El verano seguía su curso y cada día se convertía en una batalla contra lo inevitable. Los días siguientes se llenaron de una calma falsa, de esa quietud que precede a una tormenta.
Clara y Daniel mantenían las apariencias con precisión casi teatral. Desayunaban juntos, hablaban lo justo, sonreían cuando era necesario. Pero en los gestos más mínimos, una mirada que duraba demasiado, una respiración contenida, un silencio incómodo durante la cena, se escondía el eco de lo que ambos intentaban negar. Clara se esforzaba por recuperar su equilibrio. Sabía que lo que sentía era inaceptable, una traición silenciosa a su hija y a sí misma. Cada vez que Daniel estaba cerca, sentía que el aire se volvía pesado, denso, cargado de electricidad. Intentaba racionalizarlo, convencerse de que era solo una atracción pasajera, una confusión provocada por la soledad. Pero cuando lo veía caminar por la casa, relajado, seguro, con esa serenidad que siempre la había fascinado, comprendía que mentirse ya no era suficiente. Una tarde su hija mencionó sin intención que Daniel estaba pasando por un mal momento en el trabajo. Clara escuchó en silencio, mientras el corazón le latía más rápido de lo normal. Sentía una mezcla de ternura y rabia. Ternura porque quería consolarlo, abrazarlo, estar cerca de él. Rabia porque no debía querer nada de eso. Esa noche, cuando bajó a la cocina por agua, lo encontró allí, con el rostro iluminado apenas por la luz del refrigerador. Se cruzaron sin hablar. Pero en ese instante breve, el mundo pareció detenerse. Él bajó la mirada, y ella entendió que el deseo no era solo suyo. Desde entonces, algo cambió entre ellos. No se tocaban, no se buscaban, pero sus movimientos parecían sincronizados. Bastaba que ella entrara en una habitación para que él saliera. Sin embargo, esa distancia era solo física. El pensamiento del otro se había convertido en una constante, en una sombra que los acompañaba incluso cuando estaban lejos. Clara comenzó a soñar con él. Sueños en los que no había culpa ni límites, solo la sensación de un amor que no debía existir. La tensión se volvió insoportable. Una tarde, mientras su hija estaba en el trabajo, Clara decidió salir a caminar para despejar la mente. Al volver, lo vio en el jardín, reparando algo con las manos. El sol caía sobre su piel y el sudor le brillaba en el cuello. Clara sintió un vértigo, una mezcla de deseo y tristeza. Quiso marcharse, pero él levantó la vista, y en esa mirada había algo imposible de disimular. No era un simple interés, era un reconocimiento mutuo. Dos almas que se habían encontrado en el peor momento. Esa noche, Clara se miró al espejo largo rato. Se veía diferente, más viva y más culpable a la vez. Había pasado años dedicándose a los demás, a su hija, a su familia, a mantener la apariencia de una mujer fuerte. Pero dentro de ella, algo se había dormido hacía mucho y Daniel lo había despertado sin querer. Pensó en escribirle una nota, confesarle que debía mantenerse alejado, que aquello no podía continuar. Pero las palabras no salieron. El miedo y el deseo se entrelazaban como raíces que no podía arrancar. El destino volvió a intervenir un domingo lluvioso. Clara había preparado la comida, pero su hija tuvo que salir por un asunto urgente. Quedaron solos, otra vez. La casa olía a pan recién hecho, a café. Daniel se ofreció a ayudar en la cocina. Todo parecía normal hasta que una bandeja se resbaló de sus manos. Clara corrió a sostenerla y sus cuerpos quedaron tan cerca que el roce fue inevitable. Ninguno habló. El silencio se llenó de una tensión tan real que parecía cortar el aire. Cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron que estaban al borde de algo irreversible. No ocurrió nada visible, pero dentro de ellos algo se rompió. El límite que habían intentado mantener se desvaneció. Después de ese día, las miradas fueron más largas, los silencios más intensos, los gestos más íntimos. Clara empezó a temer por sí misma, por su cordura, por su hija. Pero también empezó a sentir algo que no sentía desde hacía años, la emoción de vivir, de desear, de ser vista. Sin embargo, la culpa crecía al mismo ritmo que el deseo. Cada vez que su hija abrazaba a Daniel o le hablaba con ternura, Clara sentía un nudo en el pecho. Intentaba distraerse, salir más, evitarlo, pero bastaba oír su voz desde otra habitación para perder el control de sus pensamientos. Era como una adicción silenciosa, imposible de disimular.
Una noche su hija anunció que debía viajar por trabajo durante unos días. Clara sintió miedo y al mismo tiempo una emoción oscura que la avergonzó. Sabía que quedarse sola con él sería un peligro. Pero el destino, una vez más, no le dio opción. Cuando la puerta se cerró y el coche se perdió en la distancia, la casa quedó en silencio. Daniel estaba en la sala, mirando la lluvia caer. Clara lo observó desde el pasillo, inmóvil, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Era consciente de que debía alejarse, pero sus pies no obedecieron. Esa noche nada volvió a ser igual. La casa se volvió un territorio de sombras y respiraciones contenidas. Clara no sabía si temía más al silencio o a la posibilidad de lo que podía suceder. La primera noche sin su hija fue larga y confusa. Daniel estaba en la habitación de invitados, y ella no lograba dormir. Cada ruido, cada paso en el pasillo la mantenía en alerta. No era miedo. Era algo más profundo, una expectativa que no quería admitir. Al amanecer, bajó a la cocina buscando distracción. Lo encontró allí, preparando café. Sus ojos se cruzaron, y por un instante ninguno apartó la mirada. Había algo distinto, una sinceridad desnuda, como si los dos hubieran dejado de fingir. Clara sintió que todo el aire del lugar se concentraba entre ellos. Un simple gesto, una taza que él le ofreció, sus dedos rozando los de ella, bastó para desatar lo inevitable. No fue un impulso violento ni una escena de locura. Fue una entrega silenciosa, inevitable, llena de miedo y ternura. Cada movimiento era una confesión sin palabras. Clara sintió que el tiempo se detenía, que su vida entera se comprimía en ese instante. La culpa llegó después, como una ola fría que la golpeó en la espalda. Pero ya era tarde. Algo dentro de ella había despertado para no volver a dormirse. Pasaron el resto del día fingiendo normalidad. Apenas se miraban, pero la tensión era tan densa que cada palabra trivial parecía una mentira. Cuando cayó la noche, Clara se encerró en su habitación y se dejó caer en la cama. Lloró en silencio, no por arrepentimiento, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Lo que habían hecho los unía y al mismo tiempo los condenaba. Durante los días siguientes, vivieron en un equilibrio imposible. Fingían distancia, pero buscaban cualquier pretexto para coincidir. Un roce en la cocina, una mirada furtiva en el pasillo, un suspiro compartido en el jardín. No necesitaban hablar. Todo estaba dicho en los gestos. Clara sabía que aquello no podía durar, que la llegada de su hija pondría fin a la ilusión, pero aún así se aferraba a esos momentos como quien se aferra a un sueño antes de despertar. El amor entre ellos no era joven ni inocente. Era una mezcla de deseo, gratitud y desesperación. Daniel veía en ella algo que su esposa no comprendía, calma, profundidad, una ternura adulta que lo envolvía. Y Clara veía en él todo lo que creía perdido, pasión, atención, la sensación de ser vista como mujer, no como madre o anfitriona. Cada vez que se encontraban, el mundo exterior dejaba de existir. Pero la conciencia no perdona. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de su hija, Clara encontró una foto, su hija y Daniel, riendo juntos, abrazados, con esa complicidad que ahora ella había traicionado. El golpe fue brutal. Sintió náusea, vergüenza, y una rabia muda contra sí misma. Esa noche evitó mirarlo. Daniel lo notó pero no insistió. El silencio entre ellos fue más pesado que nunca. Sin embargo, la distancia no duró. El deseo volvió con más fuerza, disfrazado de necesidad, de consuelo. En las madrugadas, cuando la lluvia golpeaba las ventanas, se buscaban sin palabras, con una mezcla de culpa y alivio. Cada encuentro era más intenso que el anterior, pero también más doloroso. Ambos sabían que vivían un tiempo prestado. Cuando la hija de Clara anunció su regreso, el pánico se instaló. La casa parecía más pequeña, cada rincón cargado de recuerdos. Daniel evitaba mirarla a los ojos, y Clara fingía serenidad, aunque el corazón le temblaba. Preparó la casa como si nada hubiera pasado, escondiendo las huellas invisibles de un amor prohibido. Pero nada puede esconderse para siempre.
La primera noche después del regreso, Clara no logró conciliar el sueño. Desde su habitación escuchó risas en el salón, su hija y Daniel conversaban cómplices. Esa risa que antes le parecía dulce ahora la desgarraba. Comprendió que lo había perdido antes incluso de tenerlo. Que su lugar en la vida de Daniel nunca existió realmente. Era un paréntesis, una historia que debía morir en silencio. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Daniel era correcto, distante, casi frío. Clara intentaba mantener la compostura, pero por dentro se sentía vacía. A veces creía notar en él la misma tristeza, pero ninguno se atrevía a mencionarlo. Todo había cambiado y sin embargo nada podía decirse. Una tarde su hija le pidió a Clara que cuidara de Daniel, que últimamente lo notaba cansado, distraído. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. ¿Cuidarlo? ¿De qué? ¿De ella misma? Sonrió y asintió ocultando el temblor de sus manos. Esa noche, mientras escuchaba los pasos de Daniel en el pasillo, comprendió que el amor que había nacido en secreto debía morir de la misma manera, en silencio, sin testigos, sin justicia. Pero el destino, que parecía jugar con ellos, todavía no había dicho su última palabra. Una llamada inesperada, una mirada fuera de lugar, y la verdad empezaría a filtrarse como una grieta en un muro. Y esa grieta no tardaría en romperlo todo. El regreso de su hija trajo consigo la normalidad aparente que Clara había deseado y temido a la vez. Las rutinas volvieron, los almuerzos familiares, las risas, los planes. Pero bajo esa superficie ordenada latía un secreto que podía estallar en cualquier momento. Daniel evitaba cualquier gesto que pudiera parecer cercano, y Clara lo seguía con la mirada sin poder evitarlo. Cada palabra de su hija era una daga, cada caricia inocente entre ellos un recordatorio del abismo en el que había caído. El silencio se convirtió en su refugio. Clara pasaba horas en el jardín, fingiendo leer, pero en realidad observando la casa, temiendo que en cualquier momento todo se revelara. La culpa se mezclaba con el deseo reprimido, con la necesidad absurda de volver a sentir su presencia. Y al mismo tiempo, la angustia crecía. Sabía que bastaba un gesto, una palabra, una mirada fuera de lugar para destruir 3 vidas. Un día, la tensión se volvió insoportable. Su hija llegó a casa antes de lo previsto. Clara estaba en la cocina, y Daniel en el pasillo, buscándola con una urgencia silenciosa. Cuando se cruzaron el roce fue mínimo, pero suficiente para que ella sintiera que el aire desaparecía. Su hija los observó desde la puerta sin decir nada. Una mirada breve e inquisitiva, pero suficiente para encender el miedo. Esa noche Clara no durmió. Recorrió una y otra vez aquel instante, convencida de que algo había cambiado. Los días siguientes confirmaron su temor. Su hija estaba distante, fría, observadora. Hablaba poco, sonreía menos. Daniel, por su parte, parecía perdido, atrapado en una culpa que lo consumía. Clara intentó mantener la calma, pero el cuerpo la traicionaba. Cada vez que su hija la miraba, sentía que podía ver a través de ella, que sabía todo. Una mañana, mientras limpiaba el salón, Clara escuchó voces en el jardín. Reconoció el tono de su hija, luego el de Daniel. No alcanzaba a entender las palabras, pero la tensión en sus voces era clara. El corazón le latía con fuerza. Se acercó a la ventana con cuidado. Lo vio a él con el rostro tenso, evitando su mirada. Su hija hablaba rápido, gesticulando. Algo dentro de Clara se quebró. Más tarde, cuando Daniel entró a la casa, ella lo miró en silencio. No hizo falta preguntar. Supo que algo se había dicho, algo que lo había dejado sin aliento. Daniel pasó de largo, subió las escaleras sin mirar atrás. La casa entera pareció encogerse. El día siguiente fue un desfile de silencios. Nadie hablaba de lo que realmente importaba. Hasta que al caer la tarde su hija se acercó a ella. Tenía los ojos rojos, la voz tranquila, demasiado tranquila. Habló de confianza, de familia, de secretos. Cada palabra era una acusación velada. Clara sintió como se le derrumbaba el suelo bajo los pies. No hubo gritos ni reproches abiertos,
Solo un silencio helado que pesaba más que cualquier insulto. Esa noche Daniel se marchó de la casa. Sin despedidas, sin explicaciones. Dejó un mensaje breve seco pidiendo espacio. Clara no respondió. Lo observó desde la ventana mientras su coche se alejaba bajo la lluvia, y sintió que algo dentro de ella moría con él. Los días siguientes fueron una niebla interminable. Su hija apenas le hablaba. La casa estaba llena de fantasmas, de recuerdos que no podían nombrarse. Cada rincón le devolvía imágenes, una risa, una mirada, una caricia robada. Clara intentó seguir adelante, pero el pasado la perseguía en cada sombra. Una tarde encontró en la mesa una carta. Era de Daniel. No hablaba de amor ni de disculpas. Era una despedida serena, casi triste. Decía que había comprendido que lo suyo no tenía lugar, que su amor había nacido del vacío y debía volver a él. Que no la olvidaría, pero que seguir sería destruirlo todo. Clara leyó las líneas una y otra vez, hasta que las lágrimas borraron las palabras. El silencio volvió a instalarse en la casa, pero ya no era el mismo. Era un silencio roto, lleno de ausencias. Su hija poco a poco empezó a comportarse con una amabilidad distante, como si hubiera decidido perdonar sin olvidar. Clara aceptó ese castigo sin protestar. Sabía que lo merecía. Sin embargo, cada noche, cuando la casa dormía, se asomaba al jardín. El viento movía las hojas, y el recuerdo de Daniel parecía flotar en el aire, invisible pero vivo. A veces cerraba los ojos y creía sentir su presencia, el eco de su voz, la tibieza de su respiración. Pero al abrirlos no había nadie. Solo la oscuridad, el perfume del jazmín y el peso insoportable de lo que nunca debió ser. La culpa la acompañaría siempre, pero también esa chispa silenciosa que había encendido su corazón por última vez. No sabía si era castigo o consuelo. Tal vez ambas cosas. Y así, entre recuerdos y silencios, comprendió que algunas historias de amor no están hechas para ser vividas, sino para consumirse lentamente en el alma, como un fuego que no muere pero que tampoco calienta. Pasaron los meses y la vida siguió su curso, aunque para Clara nada volvió a ser igual. La casa, que antes parecía un refugio cálido, se había convertido en un lugar lleno de ecos. Cada rincón guardaba el recuerdo de una mirada, de un silencio, de una noche en la que se sintió viva por última vez. Su hija y Daniel ya no estaban juntos, lo supo una tarde cuando su hija, con voz serena, le contó que habían decidido separarse. No hubo detalles, solo una frase corta, pronunciada sin emoción. Clara fingió sorpresa, pero por dentro sintió una punzada de culpa y alivio mezclados. Después de la ruptura, Daniel desapareció de sus vidas. No volvió a escribir, ni a llamar. Clara se obligó a no buscarlo. Se decía a sí misma que era lo correcto, que cada uno debía encontrar su paz. Pero en el fondo una parte de ella esperaba un gesto, una señal, algo que confirmara que lo vivido no había sido solo un error, sino una forma de amor imperfecto condenada desde el principio. El otoño llegó con su melancolía. Las hojas secas cubrían el jardín donde tantas veces lo había visto trabajar en silencio. Una tarde, mientras barría el suelo húmedo, vio algo brillar entre las hojas. Era una pequeña medalla, una de esas que Daniel llevaba siempre colgando. No recordaba haberla visto antes. La sostuvo entre los dedos, y el contacto metálico la estremeció. Parecía un mensaje del pasado, una huella mínima que el tiempo no había borrado. Esa noche guardó la medalla en un cajón, junto a una fotografía vieja en la que sonreía sin sospechar nada del futuro. Los días se volvieron repetitivos. Clara envejecía lentamente con dignidad, pero con los ojos llenos de nostalgias. Su hija rehizo su vida en otra ciudad y la visitaba de vez en cuando. Todo parecía en calma, pero bajo esa apariencia, Clara seguía viviendo entre recuerdos. A veces al despertar sentía la ilusión de oír pasos en el pasillo, una sombra familiar cruzando el jardín, una presencia imposible que su mente se negaba a soltar. Una tarde de invierno, recibió una carta sin remitente. Dentro una hoja amarillenta con pocas líneas, que la vida había seguido, que él nunca la olvidó, que la recordaba cada vez que olía a jazmín. No había firma,
pero no la necesitaba. Reconoció la letra, el trazo firme, el silencio entre las palabras. Leyó la carta una y otra vez, como quien sostiene un trozo de vida entre las manos. No respondió. Guardó la carta en el mismo cajón donde estaba la medalla, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Esa noche soñó con él. No con el hombre real, sino con su sombra. Estaban en el mismo jardín, bajo la luna, rodeados de flores. No había culpa ni distancia, solo una calma profunda. Cuando despertó, el aire tenía el mismo aroma de aquella primera noche en que todo comenzó. El jazmín volvía a florecer. El corazón de Clara, cansado pero en paz, latía con suavidad. Se levantó, fue hasta el jardín y se quedó observando el cielo, como si esperara algo. Una brisa suave acarició su rostro y en ese instante sintió una presencia cálida a su lado, invisible pero real. Casi pudo jurar que escuchó su respiración, el eco de una voz que ya no existía. Clara cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Era de gratitud. Porque había amado, aunque fuera en silencio. Porque por un instante supo lo que era sentirse viva. Al día siguiente su hija la encontró en el jardín, con el rostro tranquilo, una leve sonrisa en los labios y la medalla entre los dedos. Parecía dormida. Sobre su regazo las flores del jazmín se habían caído, cubriéndola suavemente, como si la naturaleza misma quisiera darle un último adiós. El viento soplaba suave, llevando el perfume del jazmín por toda la casa, llenándola de una paz que hacía mucho no tenía. Nadie supo nunca la verdad completa de aquella historia, solo las paredes, el silencio y el perfume que quedó flotando en el aire, como un secreto eterno. Y así terminó una historia que nunca debió empezar, pero que en su imposibilidad, fue más real que cualquier otra. Porque hay amores que no viven en el mundo, sino en la memoria, donde nada los juzga, y donde pueden durar para siempre.